la guía. Regálenme un minuto por acá. Guía, almacenamiento, inventario. Bueno, es el módulo que vamos a iniciar el día de hoy. Vamos hasta el 23 de octubre con este módulo. Entonces, ya podemos arrancar sin ningún inconveniente. Les presento por acá. Listo. Bueno, ya ustedes lo saben, siempre nos regimos por una guía y un pacto académico. Entonces vamos a ver por acá cuáles son las temáticas que vamos a desarrollar. Me les agrando esto un poquito más. Bueno, en la unidad 1 vamos a ver todo lo que tiene que ver con el almacén, zonas de zonificación, localidad, almacenaje, los diferentes métodos de almacenamiento que hay. Acá yo pues tengo dentro de esta unidad 1 la clasificación de la mercancía por diferentes métodos, pero esto lo vamos a dejar para la próxima clase, que es la clase presencial, mercancía o método ABC. Documentación, equipos, herramientas que utilizamos, las ubicaciones dentro del almacén, pues tanto en estantería, pasillos, estantería lineal, señalización, que era un poco lo que hablábamos en algún momento en el módulo pasado sobre layout y demás, cómo se hace esa zonificación, técnicas o métodos ABC, método WEBS, método PEPS, eso lo vamos a tocar, todo lo que tiene que ver con inventarios, ¿cierto? Todo lo que son principios, técnicas de conteo, procedimientos de inventario físico, pues virtual no vamos a hacer porque obviamente sería contrarrestar o contrastar mejor con un inventario de un almacén, pero por lo menos el método de contabilización lo vamos a desarrollar por método ABC, método WEBS, método PEPS y seguramente si alcanzamos promedio ponderado. Razonamiento espacial, si alcanzamos lo vemos, no es tan indispensable, creo que ustedes pueden hacer un manejo muy sencillo de eso. Entonces, esas son como las actividades que vamos a desarrollar durante este módulo. Parece corto, pero la parte teórica es un poco extensa. Entonces, si ya se fijaron en el campus virtual, para hoy hay bastantes temas. ¿Cuál es la idea? Que en este primer momento voy a darle la explicación de los temas 1, 2 y 3. No, sí, 1, 2 y 3. 4 y 5 ustedes van a hacer una lectura autónoma, está muy sencillo. Y en el segundo momento que nos encontremos vamos a ver los temas 6 y 7. ¿Por qué quiero evacuar estos temas primero y así como tan rápido? Porque en la próxima semana, que es nuestra clase presencial, vamos a hacer ejercicios prácticos de métodos de almacenamiento, más de almacenamiento como de contabilización, de inventario. Entonces vamos a ver método ABC, WEBS y PEPS, pero de una manera más práctica, ¿cierto? Haciendo ejercicios de cómo se hacen los inventarios, tanto de producto terminado como de materia prima. Eso es lo que quiero que hagamos en esas clases presenciales. Seguramente si hay disponibilidad de salas, esperaría que sí, lo vamos a hacer en salas de cómputo para poderlo hacer de una vez desde Excel. ¿Listo? Con eso hacemos como una recapitulación de lo que fue nuestro módulo de Excel el semestre pasado y lo aplicamos este semestre con estos métodos de inventario. Calificaciones, en todo plan de evaluación, vamos a hacer una evaluación de la unidad 1 el 9 de octubre, o sea, de hoy en 15 días, todos los temas pues que vayamos a trabajar hoy, más lo que vayamos a hacer la próxima semana. El 9 de octubre corresponde al 30%.
La unidad 2, que sería pues la segunda parte de este módulo, que vale el 25%, la vamos a hacer el 23 de octubre, o sea, el último día de clase. Hay un trabajo final, que es un trabajo práctico pues de todo lo que vayamos a desarrollar durante este módulo, que también va a ser el día 23, o sea, el último día de clase. Talleres, pues vamos a desarrollar, ustedes saben, durante todas las clases, talleres ya sean trabajo autónomo o taller con respecto a los temas. Y, como ustedes saben, hacemos una evaluación del CER, esta corresponde al 5%, pues yo les voy diciendo que el sábado vamos a tener evaluación del CER. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Listo, ok. Bueno, ¿qué más? Recuerden firmar la asistencia, tienen plazo hasta las 9 de la mañana. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Entonces, como les decía, vamos a hacer una parte teórica bastante extensa. Voy a empezar por un tema que también mencionamos la clase pasada, que no la profundizamos, eran las 5 S, que les hablé que era una técnica japonesa, no sé qué, un compañero nos complementó por ahí algo, entonces vamos a empezar por ahí. Es importante dentro de almacén las 5 S, pues porque tiene que ver con el orden, con la limpieza, con pues todo lo que tiene que ver con la organización del almacén, sobre todo en aras de hacer un buen inventario y un buen almacenamiento. Entonces es lo que vamos a hacer en este primer momento. Entonces les voy a explicar esos temas. Ustedes van a hacer una lectura autónoma de los otros dos documentos y posterior pues despejamos dudas con respecto a esa lectura y los otros dos documentos. Hoy tenemos una investigación, un taller bastante interesante y es sobre los métodos de inventario, que son método ABC, WEBS, método PEPS y promedio ponderado, que va a ser el taller que van a desarrollar en la tarde. ¿Con qué finalidad, muchachos? Y les voy a pedir por favor de que hagan una lectura muy a conciencia de esos temas, porque esos temas son la base para la parte práctica que vamos a desarrollar la próxima semana. Entonces no quiero como entrar a profundizar mucho la próxima semana en temas teóricos, sino que si nos permiten una sala, inmediatamente pues irnos a la práctica de ejercicios que tengan que ver con estas metodologías. Si no nos permiten sala, pues las hacemos a mano, no pasa nada, pero la idea es que avancemos sobre la teoría. Este módulo tiene mucha teoría, entonces es importante ese compromiso por parte de ustedes, pues como sé que lo tienen, para hacer esas lecturas y demás. Creo que eso es todo. Bueno, nos conectamos pues ahorita a las 7. La segunda conexión la hacemos, ustedes miran, 10:30, 11 de la mañana, ya ustedes deciden. Y en la tarde, pues para que hagan su actividad del CER, que está habilitada únicamente hasta hoy 5 de la tarde, y empiecen a desarrollar ese taller con plazo hasta mañana a las 5 o 6 de la tarde, no recuerdo. Si están de acuerdo. Se durmieron. Sí, profe, me precedí. Muy Profe, bien, profe, muy bien. Listo. no hay doble, profe. Listo, muchachos. Eso me gusta esa la actitud. Entonces, ¿nos conectamos a las 10:30 o a las 11? Ya ustedes me dicen. Yo creo que mejor a las 10:30. No sé qué dirán mis compañeros. Bueno, 10:30 está bien, 10:30. Listo, perfecto. Ok, muchachos, entonces empecemos con 5 S en el almacén. Vamos a ver de qué se trata eso, que pues, como que lo mencionamos, que ahí es como dato general, pero pues no lo profundizamos. Esta imagen nos muestra las 5 S pues, de su traducción al español. Una es clasificar, organizar, limpiar, estandarizar y la disciplina. Pues ustedes saben que los japoneses son unas personas demasiado organizadas y esta técnica pues es realmente muy, muy antigua y es una herramienta que se utiliza para desarrollar las tareas dentro de la organización pues, de una manera más estructurada, por así decirlo. ¿Sí? Aplica para absolutamente todas las áreas de la organización o la empresa, pero pues nace a partir del almacenamiento, ¿sí? Ya lo dije, es una técnica japonesa, entonces lo que busca es cambiar esa imagen
desorganizada o caótica que tiene una empresa para hacerla más productiva, ¿sí? Se basa en 5 sentidos. Entonces ellos llaman 5 sentidos. Primero, el sentido del uso, cómo se utiliza o cómo se usa la organización, de la organización como tal, cómo se organizan los elementos, las herramientas, cómo se organizan los procesos, también de la limpieza. Ellos hablan mucho de áreas despejadas, ¿cierto? Para poder realizar actividades, de la normalización, y aquí la normalización hace referencia a la estandarización. Por eso la importancia que veamos también de estandarizar procesos a través de los diagramas de flujo. Y por último, de la disciplina que hay que mantener para hacer eso constante, ¿cierto? Para volverlo como un hábito. Entonces, los principios fundamentales son, primero, el SEIRI, que significa organizar, ¿sí? Organizar toda el área del trabajo. Entonces, si yo voy a hacer cualquier tipo de proceso, así sea administrativo, esto nace pues desde la administración, así sea un proceso administrativo, lo primero que tengo que hacer es organizar mi área de trabajo, luego ordenar, que es Seitón es ordenar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a necesitar? Entonces, ordeno los elementos, las herramientas, el proceso que voy a realizar. Luego viene el Seiso, que es la limpieza. Entonces, como despejar también del área de trabajo aquellos elementos que no necesito, que son basura. Luego viene el Seiketsu. El Seiketsu es estandarizar el proceso, que ya lo dijimos a través de diagramas de flujo, para nosotros fue mucho más sencillo. Y por último, el Shitsuke. El Shitsuke, que es mantener, ¿cierto? Mantener, o sea, generar el hábito de que los 4 anteriores siempre estén presentes para poder realizar cualquier proceso. Entonces, en la organización, el SEIRI hace referencia a seleccionar, eliminar o reducir. Es el sentido de la utilización y se refiere al uso más eficiente de los recursos y los materiales. ¿Qué quiere decir? SEIRI quiere decir que yo organizo aquellos elementos o materiales que necesito para ser más eficiente. No voy a mantener en mi área aquellas herramientas o elementos pues que no requiero para realizar un proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo necesito movilizar unos bidones. Entonces, si para la movilización de esos bidones no es necesario una carretilla manual, la despejo, la quito del área. Entonces, es solamente, el SEIRI hace referencia a tener lo que realmente necesito, o selecciono lo que realmente necesito para poder realizar la actividad, ¿sí? Bueno, aquí me dice que en el SEIRI sirve pues para optimizar determinados ambientes físicos, evitar el desperdicio, reducción de costos y facilitar la limpieza o el mantenimiento de los materiales que vaya a utilizar, ¿sí? Entonces dice determinar y diferenciar lo que realmente es necesario de lo que es innecesario. En almacenamiento, completamente válido y aplicable el SEIRI, porque yo debo despejar, organizar las áreas donde voy a colocar la mercancía o la materia prima. Entonces, en términos de almacenamiento, todas las 5 S son sumamente importantes para mantener la bodega organizada y estandarizada. En el SEIRI se utilizan las expresiones muy cotidianas como por si acaso, de vez en cuando o más o menos. Esto hay que eliminar dentro de esa cultura organizacional en el SEIRI, esas expresiones de que no, es que yo dejo acá este martillo por si acaso, ¿cierto? No es que de vez en cuando yo utilizo la carretilla manual. Entonces hay que eliminar esas expresiones para poder estandarizar y poder organizar las herramientas y los espacios donde voy a necesitar. Aquí nos muestra pues un diagrama de flujo de un SEIRI, nos muestra los objetos organizados, objetos dañados. Entonces nos dice que si los objetos son necesarios hay que organizarlos, ¿sí? Si yo necesito estos elementos o estas herramientas, los organizo. Que si hay objetos dañados,
yo debo plantearme la pregunta si son útiles o no. Si sí son útiles, hay que repararlos y van a los objetos necesarios. Si no son útiles, van a objetos obsoletos. Cuando van a objetos obsoletos, pues hago una separación de los mismos y los descarto. Si hay objetos de más, o sea, objetos que no tienen que ver nada con el proceso que estoy desarrollando, entonces debo preguntar si esos objetos o herramientas o elementos son útiles para alguien más o para un proceso adicional. Si son útiles para alguien más o para otro proceso, pues lo que hago es donarlos o transferirlos a ese proceso o venderlos o hacer esa disposición final. Si no son útiles para absolutamente nadie dentro de la organización, pues también hay que descartarlos. ¿Cuáles son las ventajas de organizar o del saving? Se obtiene pues un espacio adicional, se gana espacio dentro de la bodega de almacenamiento, se eliminan los excesos de productos obsoletos. Es muy común o muy normal dentro de una bodega de almacenamiento tener productos de exceso. Voy a traer a colación o como referencia a uno muy común que son las estivas. Constantemente estamos acumulando estivas que ya no sirven, que no se pueden reemplazar, que no se pueden reutilizar, entonces estamos acumulando todo el tiempo. Disminución de movimientos innecesarios dentro de la organización, entonces hablamos de eso un poco a través de los diagramas de flujo, entonces eliminar esos movimientos o disminuir esos movimientos innecesarios, ya sea por acumulación de objetos obsoletos dentro de la bodega o porque hacemos reprocesos dentro de la bodega de almacenamiento. Reducción del tiempo en el inventario, por supuesto, que es lo que más nos interesa, pues si sabemos realmente cómo está organizado nuestra bodega de almacenamiento, pues también más fácil va a ser para nosotros realizar un inventario físico. Y también el aprovechamiento de todo el espacio o de todos los elementos y que no hayan Por acá Jason nos escribió un mensaje, nos dice: este método de las 5S es muy bueno para darle flujo rápido a un proceso, siempre y cuando se cumplan con todos los pasos. Es correcto, por eso es importante generar una cultura. Ustedes saben que los japoneses son todo, para ellos todo es una cultura. Este método de las 5S pues hace parte de su cultura. Esto nace pues en sus procesos productivos, sobre todo en la producción de autos. Ustedes saben que ellos pues eran uno de los mayores productores de autos junto con la Ford en Estados Unidos. Entonces, a partir de esas líneas de producción automotriz, empezaron a buscar la manera de generar cultura organizacional. 5S hace parte de esa generación de cultura. Realmente las nuevas teorías incorporaron otras S, que vendrían siendo 9S, pero digamos que principalmente son 5S, las otras son complementarias. Entonces, si de pronto alguien lee sobre literatura de las 5S o cultura organizacional, porque esto se ve mucho en administración también, van a encontrar 9S, pero la fundamental son 5S, son estas que estamos viendo. ¿Qué más nos dice por acá? Listo. Se puede iniciar como un método, pero en realidad es una cultura. Sí, realmente esto es una cultura organizacional, así se llama, cultura organizacional. Seitón, que es orden. Seitón es en el sentido de la organización, es colocar todo en su respectivo lugar, o sea, ordenar. Hagan de cuenta que vamos a cocinar. Entonces, cuando vamos a cocinar, entonces colocar todo en su puesto, tanto lo que voy a necesitar como lo que no. Entonces, alisto la olla, la cebolla, todo lo que necesite, tanto de herramientas como de elementos que vaya a necesitar. Es ordenar. Entonces, para tener éxito, ellos dicen, para tener éxito dentro de la empresa, lo primero que se debería hacer es clasificar los objetos que son útiles y ordenarlos o colocarlos en el lugar donde se vayan a necesitar, ¿sí? Y organizarlos de tal manera que yo lo vaya utilizando y lo vaya almacenando o despejando del área que vaya, en la que vaya realizando la actividad. Entonces, es ordenar los artículos necesarios para el trabajo rutinario, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a necesitar yo hoy para un cargue, para un descargue, para un almacenamiento? Estoy llevando esto, pues, más como al
al área que a nosotros nos compete, ¿cierto? Entonces voy a listar de pronto la montacargas en el área donde se requiera, las estivas que voy a necesitar, el papel para envolver, el cartón, todo lo que yo vaya a necesitar de herramientas y elementos, y colocarlos u ordenarlos por prioridad de uso. No sé si me hago entender. O sea, si necesito este elemento en esta área, entonces lo coloco ahí y lo ordeno de tal manera que primero va a necesitar la estiva, luego el cartón, luego el papel chicle para envolver. Entonces, dependiendo también de ese uso que le vaya a dar, lo organizo. ¿Listo? Seiton, entonces, dice que tenga en cuenta, ya lo dije, la frecuencia de uso. Si lo utilizo en todo momento, pues es el que más voy a tener cerca a mi área. Si lo voy a utilizar varias veces al día, si lo utilizo todos los días, pero no en todo momento, si lo utilizo todas las semanas, si lo utilizo una vez al mes, entonces ¿dónde lo voy a colocar? Pues para que el resto del mes no me estorbe o no me genere desorden, o lo uso menos de una vez al mes, ¿listo? Y también tener en cuenta la disposición, ¿sí? Tenerlo pues más a la mano, utilizar correas o cintas para que unan al objeto y a la persona, o sea, como una línea de acción donde yo lo pueda tener más a la mano, ¿cierto? Eso hace referencia pues a este cuadro que nos está resumiendo acá. Las ventajas de ordenar. Nos va a reducir los tiempos pues de búsqueda de esos elementos. Disminución de los tiempos de cambio también, pues si yo tengo los elementos a la mano, pues voy a utilizar, por decir algo, la estiva, e inmediatamente encuentro el cartón, e inmediatamente encuentro el papel chicle o el plástico para envolver, ¿sí? Entonces me disminuye esos tiempos de ir a buscar el material o de cambiar de material. La eliminación de condiciones inseguras, por supuesto, porque ya están dispuestos en los lugares adecuados, liberación de espacio también en la bodega y almacenamiento, y también disminuir esas interrupciones que ocurren pues por la búsqueda de estos elementos. Viene Seiso, que es la limpieza, y esto pues es algo cultural, generar esa conciencia de limpiar o despejar o sanear el área de trabajo, ¿sí? Despejar. Entonces yo acabo de realizar una actividad, utilicé cartón, utilicé plástico, utilicé suncho, los elementos o materiales que haya tenido que utilizar, y la idea es inmediatamente asear esa área, pues para despejarla obviamente, y mantener pues organizada el puesto o el área de trabajo, y por supuesto también las herramientas. Creo que en esto sí nos falta muchísimo pues a nosotros dentro de nuestras culturas organizacionales. También hace referencia obviamente a la apariencia personal, a la forma en cómo nosotros nos presentamos en el área de trabajo, a la utilización de elementos de protección personal. Hace parte de esa cultura Seiso, que es la limpieza, ¿sí? Bueno, aquí nos indican que podemos diseñar sistemas para no ensuciar, es completamente válido. No es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia, es parte de su filosofía. Entonces, esto no quiere decir que no, es que yo aquí tengo un desorden impresionante para poder hacer un inventario, para poder almacenar, pero yo ya ahorita organizo. Pues, lo más interesante que ellos plantean es que es limpio, vaciado a la persona, pues que no genera tanto desperdicio. Las ventajas: incremento de la motivación, aumento de la vida útil de los equipos y las herramientas, mejora la calidad de los procesos y mejora la percepción pues de visitantes o personas ajenas a la organización que pues estén en esa área. Seiketsu hace referencia al control visual, lo que yo les decía, como a estandarizar o a normalizar procesos. Entonces es poder implementar sistemas que estandaricen las actividades que vayamos a realizar, ¿sí? O sea, establecer hábitos o rutinas o normas que mantengan ese orden, esa limpieza y esa organización del proceso que estamos realizando, ¿sí?
Entonces esto es como más hacer listas de chequeo o diagramas de flujo como los hicimos anteriormente para estandarizar el proceso que vayamos a realizar. ¿Listo? Seiketsu o estandarización es asegurar las 3 S anteriores, ¿sí? Es como implementar las 3 S anteriores para que funcione. Y por último, el Shitsuke, que hace referencia a la disciplina, ¿sí? A generar eso como un hábito. El sentido de la disciplina es hacer cumplimiento de todas las anteriores, generar un estilo de vida. Por eso les decía yo, para ellos es una filosofía porque ya está implementado dentro de su cultura organizacional. Entonces allá todos allá no, pues a nivel general en las organizaciones todos debemos tener claro pues que tengo que llegar a listar mis elementos, mis herramientas, hacer un alistamiento de todo lo que vaya a necesitar, mantener aseada el área, en fin, es como ese hábito, ese autodisciplina para poder desarrollar todas las actividades que requiera en la bodega de almacenamiento. ¿Listo? Chicos, acá nos dejan una reflexión y dice que cualquier empresa u organización no puede simplemente exigir cambios a los empleados. Es importante invertir también en capacitación, estimular en valores y hacer una formación para generar esa cultura organizacional. Esto de manera general, pero nos impacta o nos compete directamente a nosotros porque esto es algo cultural y es algo de lo que tenemos que empezar a implementar en el área en la que estemos desarrollando nuestras actividades en el almacén. ¿Listo? Por eso es importante tocarla desde almacenamiento e inventario, sobre todo porque inventario físico es una actividad que requiere mucha organización, de tener áreas despejadas y pues de hacer una contabilización física de todos los elementos, herramientas, materias primas, productos que hayan en una bodega. Si tenemos una bodega con más de 10.000 referencias y vamos a hacer un conteo físico, pues obviamente este 5S es supremamente importante para poderlo desarrollar, para disminuir tiempos en inventarios y obviamente de almacenamiento. No sé si hasta aquí quedamos claros. Hablamos de inventario físico, ya tocamos una parte de inventarios. No sé si alguien haya hecho inventarios físicos en sus trabajos o han tenido la experiencia. Es una cosa impresionante. No sé si alguien tenga esa experiencia. Jason, cuéntanos. Profe, pues yo lo he tenido haciéndolos tanto manual, pues, como por sistema, ¿cierto? Y Sí. pues en la empresa pusieron hace poco, a mí me tocó cuando todo era manual, entonces ya pusieron un software pues propio de la empresa, pues se creó dentro de la empresa y es un sistema pues de bodegas, como se llama, pues. Y al principio eso manual sí era muy complicado, pues complicado no, muy demorado porque llegaba uno y comenzara prácticamente a hacerlo uno por bodega y por estante, mirar qué cantidad hay de cada artículo, cada mercancía, y luego eso se pasaba a Excel. Entonces prácticamente se le puede estar llevando un inventario a uno para terminarlo y dar informe de un inventario, le puede estar llevando hasta 2 días, pues dándole duro entre varias personas, ¿cierto? Ahora ya es un poco más fácil. Ajá. Es Exactamente. Mm. Ok, Jason, muchas gracias. Exactamente. O sea, un conteo, lo que dice Jason manual, es un conteo físico, es un inventario físico. En las grandes bodegas, pues no es que se haga muy periódico, por lo general se hace 1 o 2 veces al año y después poder contrarrestar contra sistema. Como dice Jason, ya implementaron sistema, puede ser cualquier programa. Hay algunas empresas que tienen todavía SIGO, que es uno de los más, digamos, más antiguos que existen para la contabilidad. De hecho, SIGO es un programita que todavía se utiliza en los supermercados cuando uno factura, por lo general ese SIGO. Otros utilizan otros ya más robustos o más especializados como SAP, pero ese es un conteo, digamos que ese es un inventario pues virtual, ¿cierto? Pues que la vida moderna nos ha facilitado, pero lo cual no quiere decir que el inventario físico se deba suprimir porque yo
debo contrarrestar lo que hay en físico, o sea, lo real, perdón, con lo que hay en el sistema. Jason nos dice que cada 6 meses. Entonces, hacer un inventario de una bodega general, muchachos, en bodegas que manejan más de 5.000, 10.000 referencias de producto. Hagan de cuenta ustedes una bodega, una distribuidora de papelería donde pues hayan referencias de lapiceros, por ejemplo. Entonces, hacer ese inventario físico requiere mucho tiempo, como dice Jason, 1 o 2 días. Hay bodegas pues, que van a requerir mucho más tiempo. Yo participé en una empresa donde tuve la oportunidad de estar un tiempo, era una bodega, precisamente una distribuidora de artículos tecnológicos y de papelería. Muchachos, desmontar y contabilizar resmas de papel, lapiceros, 50, 60, 70 referencias de solamente ese artículo es media mañana. Entonces, los japoneses nos dicen que a través de la técnica de 5S, pues yo puedo mantener esta organización y va a ser mucho más fácil, primero el almacenamiento, ¿cierto? Porque nos llega mercancía, entonces uno como en la premura de descargar el vehículo y llevarlo directamente, pues empiezan a haber reprocesos, desorden, materiales o producto o mercancía dañada, mercancía que se pierde en el proceso, mal contabilizada. Entonces, ellos dicen, si mantenemos esta cultura diariamente bajo estos estándares en cada proceso que estemos realizando, pues va a ser mucho más fácil el tema de inventarios. Entonces, aquí nos muestra desde el área administrativa cómo lo podemos implementar. Entonces, miren el antes de esta oficina y el después a través de las 5S y generar esa cultura. Miren esta bodega de almacenamiento. ¡Qué belleza! Entonces, acá en el antes estamos haciendo como una descarga, hay material por todos lados, está súper desorganizado, no hay como una estandarización en la estantería, y en piso pues hay un montón de elementos que obviamente no van a permitir sacar elementos de acá de manera fácil. Y el después de generar esta organización, cómo queda la estantería y el área despejada. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso es las 5S en almacenamiento e inventarios. Vamos por acá. ¿Dudas, inquietudes, preguntas, quejas o reclamos hasta este momento? Se fueron todos, están haciendo desayuno. Por el momento no. No, señor, para nada. Todavía no hemos podido hacer el tinto. Pero aquí estamos, profe, por aquí estamos. ¿Cómo así, Sandrita? Y usted tiene una voz de engripada que no puede con ella. Bastante, bueno. Profe. Listo, vamos a ver esta segunda. Esta segunda presentación. Hijo de pucha, esta es larguísima. Planeación de un almacén. Entonces vamos a verla así. ¿Cómo se hace esta planeación? Listo, ya estamos viendo. Entonces, planeación o la relación entre almacén y logística, pues es como casi que un sinónimo para nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de logística, así sea logística de transporte, esto va a pasar por breves momentos, así sea por un área de almacenamiento, ¿cierto? Entonces es importante desde el sector logístico hacer toda una operación de almacenamiento y tiene una relación directa también con los términos de calidad y transporte, ¿cierto? Entonces eso es como digamos, de manera general, lo que a nosotros nos implica todo el proceso logístico para almacenamiento. Entonces el almacén, pues obviamente es hasta redundante decirlo, donde se almacenan las mercancías o producto terminado o materias primas de una empresa. Se realizan procesos pues, de recepción de la mercancía, almacenamiento, manipulación, preparación de pedidos, despacho y ya, esa es como toda nuestra cadena de abastecimiento logístico, ¿listo?
Entonces, en esta área donde se almacena la mercancía o el producto o la materia prima, ¿sí? Se debe asegurar un flujo continuo y actualizado de la mercancía y, por supuesto, también de la información, ¿sí? Yo no puedo decir, no, es que acá en esta bodega están almacenadas 20 referencias de, no sé, cerveza, ¿sí? Importada que llegó, sí, pero ¿dónde están? Deme esa información en físico y en sistema. Entonces debe haber un flujo continuo tanto de la información como de la misma mercancía. No es solamente almacenar, sino también en dónde están, en cuál es la ubicación, cantidades, fechas y demás. ¿Listo? Entonces la planeación de un almacén parte desde el diseño de la planta física, ¿sí? Entonces, para poder planear el almacén se debe recoger toda la información que sea posible sobre las necesidades del espacio que necesitamos o que requerimos, ¿sí? También obviamente tiene que ver con costos económicos de cuánto nos va a valer pues hacer el montaje de ese almacén. ¿Listo? Esto sobre todo para almacenes que solamente se utilizan para bodegaje. Si el almacén es propio de la empresa que fabrica, pues es otro tema. Si el almacén es propio de la empresa que distribuye, pues es otro tema. Pero si nosotros nos encargamos de solamente embodegar mercancía de diferentes eh, empresas o somos una empresa de transporte donde el almacenamiento pues es diverso, es otro precio y es otro cuento. ¿Sí me hago entender con lo que les quiero decir, muchachos? Es diferente yo tener mi bodega de almacenamiento porque yo produzco, entonces yo sé cuáles son los artículos que constantemente están saliendo de la línea de producción y dónde los debo almacenar o cuánto tiempo van a estar ahí. A muy diferente si yo solamente almaceno o se me fue la palabra, o en bodego, ¿sí? Hago bodegaje, es diferente porque no sé mi cliente cuánto espacio vaya a requerir y yo cuánto espacio vaya a contar para poder cumplir con sus necesidades. ¿Sí es claro eso, chicos? Me fueron otra vez. Asumo que sí. Silencio administrativo quiere decir que sí están de acuerdo. Entonces, establecer pues los sistemas de almacenamiento, todo lo que va a ir en estantería, en piso, sobre estiva, cómo necesitemos almacenar, todo lo que tiene que ver con programas o sistematización también de nuestra bodega, equipos de manipulación, nuestras necesidades y las unidades de carga. Entonces, aquí nos dice esta teoría que qué unidades de carga se emplean en la empresa, o sea, cómo vamos a unitarizar dentro de la bodega. ¿Cuáles son las dimensiones y el peso de esas unidades de carga? ¿Qué voy yo a almacenar? ¿Cuánto pesa? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué cantidad de productos se pretende almacenar? Entonces, almacenamiento e inventario van de la mano porque pues, va a depender cuánto voy yo a tener en stock dentro de mi bodega, pues para saber cuánto espacio requiero y también constantemente estar haciendo esos inventarios para saber si me estoy excediendo en ese almacenamiento o me está sobrando espacio y yo también me sobreejecuté en el diseño de esa bodega de almacenamiento. ¿Listo? Cuántas referencias, tipos de productos se van a ubicar y cuál es la resistencia del producto a la compresión o a la deformación, porque va a depender también de la forma en cómo yo vaya a almacenar. Listo, chicos. El producto también es importante tener en cuenta qué tipo de producto vamos a almacenar. Por eso les decía, es diferente cuando yo almaceno en mi propia bodega, en mi empresa, que es la que produce. Entonces yo produzco artículos de aseo, pues yo ya sé cuál es mi producto. Entonces tener en cuenta también la sensibilidad de esos productos al clima, al fuego, las condiciones de seguridad que deben haber. Recuerden que no es lo mismo almacenar perecederos que almacenar pues, otro tipo de artículos o almacenar plantas, ¿cierto? O animales. ¿Cuáles son los requisitos de rotación? Esto va directamente relacionado con el inventario, cada cuánto de rotar esos productos pues, por fechas de vencimiento y demás.
cuál es la trazabilidad o si es necesario hacerle una trazabilidad a la mercancía. No es lo mismo almacenar un rollo de papel gigante, pues porque no va a necesitar como una trazabilidad constante, una revisión constante de almacenar de pronto mercancía perecedera. ¿Listo? Se hacen listados maestros de artículos, o sea, tenemos un checklist general de todos los artículos que se están almacenando en nuestra bodega. Se prevé un crecimiento a futuro, eso también hay que determinarlo dentro de la planeación de los almacenes. Los tipos de mercancía, entonces, si damos respuesta a las preguntas anteriores, dependiendo de esas respuestas, pues vamos a determinar también ese sistema de almacenamiento que se va a emplear, las dimensiones de la bodega. Creo que eso lo hablábamos inclusive con Natalie, de los espacios con los que ella cuenta en la bodega de almacenamiento, el tamaño de la instalación, el sistema de ubicación que se va a utilizar, ¿sí? Porque eso pues también va a depender del tipo de producto y del tipo de almacenamiento, si necesitamos colocar una distribución en U, en L, ¿cierto? Ese sistema de ubicación de los productos, cómo se deberá hacer la manipulación, la resistencia de los equipos que vayamos a utilizar para ese almacenamiento, las zonas de trabajo que se van a establecer y, por supuesto, la distribución de los productos dentro de nuestra bodega de almacenamiento. Entonces, les decía por eso, chicos, que este módulo tiene demasiada teoría porque realmente almacenamiento es muy robusto, pues hay demasiadas sistemas, hay demasiadas formas de generar ese almacenamiento dentro de la bodega. O sea, si nosotros entramos a una bodega gigante, pues no todo está puesto de forma aleatoria, todo tiene una razón de ser. No más en un almacén de cadena. Si ustedes entran a un home center y pues valga la oportunidad para que hagan esa exploratoria, ingresen a un home center y la forma de los home centers está diseñada en la estantería y las zonas para que la gente siempre se ubique en cualquier home center del país. ¿Sí me hago entender? Si está en el norte, si está en el sur, si está hacia la derecha, si está a la izquierda, siempre usted, después de que entre al home center, va a encontrar la misma distribución y la forma en cómo está diseñada las góndolas y la colocación de los materiales y todo, es para que la gente se ubique fácilmente y generar un tema de compra en el usuario y que no se pierda. Sí, y que no se pierda. Entonces yo puedo ir al home center hoy de Medellín y me voy luego para el de Barranquilla, para el de Cartagena, y yo entro y es como si estuviera en el mismo almacén, es porque está colocado exactamente de la misma manera, tiene una razón de ser. Entonces, no es al azar que se diseñan las bodegas de almacenamiento. Entonces, no, eso colóquelo por acá, no, almacénelo allá en esa estantería. ¿Sí? Está de una manera orgánica, pues para facilitar todos los procesos. Más porque a partir de ese diseño del almacén, pues obviamente implementamos las 5 S. Entonces, la información para cómo se obtiene la información, entonces, cómo deben ser los flujos internos, pues de los operarios, de montacargas, de operarios, pues en general, la apilación del producto, la estabilidad de la carga en su manipulación, las necesidades de la temperatura controlada, si va a ser pues una bodega abierta, en fin, todo lo que tiene que ver con ese almacén. Espacio de infraestructura, esto se diseña también. Entonces, ¿cómo es la forma y cuáles son las dimensiones de ese local o de ese espacio físico? Si tiene algunas características particulares o limitaciones que tenga ese local, si hay espacios anexos, pues que podamos tener, que se vayan a requerir, la resistencia del piso, las normativas de la construcción, cálculos sísmicos, bueno, todo lo que tenga que ver también con el cumplimiento normativo y legal, pues para poder utilizar ese espacio como bodega de almacenamientos. Entonces, cuando yo cumplo, digamos, como con todos estos estándares o este check de estos datos, pues voy a determinar la capacidad que va a tener nuestra bodega,
la accesibilidad, la distribución y la necesidad de instalar estanterías con determinada resistencia dependiendo del producto, dependiendo de la unidad de carga, dependiendo del peso, dependiendo de la temperatura, dependiendo de los tiempos de almacenamiento o la rotación que haya de esos productos. En cuanto a los equipos, pues también se deben tener en cuenta, tiene estanterías, cuánta estantería vamos a necesitar, qué altura van a requerir esa estantería, la resistencia de los materiales que va a tener esa estantería, se va a disponer pues de elevadores, de transporte, de montacargas, de escaleras, en fin, todos los elementos que tienen que ver con el almacenamiento. Y también con el flujo y la rotación de las mercancías. ¿Cómo se va a manipular la mercancía? ¿Cuál será la cantidad de pedidos diarios? O sea, ¿cuál va a ser mi, entre comillas, rutinas de almacenamiento y de despacho de mercancías? ¿Cuántas líneas contendrá cada pedido? O sea, esto hace referencia de cuántas veces va a salir por los pasillos de la bodega la mercancía, en qué momento se debe preparar la mercancía. Entonces, muchachos, este tema es completamente dinámico constantemente. Yo me emociono hablando de eso, ya me imagino yo en una bodega haciendo alistamientos. ¿Cómo debe salir el producto? Entonces, los productos se deben clasificar en productos de alta rotación, media rotación o baja rotación, ¿sí? Entonces, ahí ya hay un método que es el método ABC. Entonces, así es la primera clasificación de productos por alta, media o baja rotación. ¿Listo, muchachos? Flujo y rotación de mercancía, entonces la forma de preparar los pedidos. Por eso, lo primero que hicimos en el módulo aquel, cuando iniciamos, fue hacer un diagrama de flujos de una preparación de pedidos. ¿Ven? O sea, no adrede lo hice en ese momento, porque es importante que empecemos a entender, que empecemos a entender toda la cadena de abastecimiento de una forma global e ir particularizando lo que tiene que ver con todo lo que es la cadena logística. ¿Listo, muchachos? Hasta aquí, dudas o inquietudes. Esta es como la parte más ladrilluda, ¿sí? Más ladrilluda, porque uno diría, pero profe, pero yo para qué estoy, pues eso pues el encargo de un ingeniero civil que me diseña, un arquitecto que me tiene que ver, porque si yo soy el encargado del almacén, no siempre, como les digo, vamos a ser los que vamos a descargar o cargar los vehículos. Puedo llegar a ser el almacenista de una bodega gigantesca, puedo llegar a ser el de inventarios de una empresa de distribución. Entonces, esto tiene mucho que ver. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se durmieron, se fueron, se desmayaron, se murieron? Señor, vamos ¿Ya bien. montaron el Muy tinto? claro hasta el momento. ¿Claros como el café oscuro? Ah, Ok. Estoy verificando qué personas hay por acá, porque es que quiero monitorear también que me marcan la asistencia, pero realmente no entran a las clases virtuales, por lo menos a hacer presentismo. Profe, no, pero acá estamos. Acá estamos todavía activos. Sí, sí, no, sino que hay personas que me marcan la asistencia, pero ni siquiera se conectan. Entonces voy a llevar un control, ya que los distingo un poco más, Y así es. un control mejor de esto. Listo, muchachos. Bueno, entonces continuemos. Equipos de colaboradores, entonces, en los diseños del almacén, también es importante tener en cuenta con cuánto personal voy a contar. Pues yo no puedo meter 700 personas en una bodega donde apenas caben 30. ¿Sí o qué? Entonces, el volumen de personal con el que se cuenta para trabajar en la bodega. La cualificación, ¿a qué hace referencia la cualificación? ¿Qué creen ustedes? Cuéntenme. Cuando se habla de cualificación. profe, es como el personal que está capacitado y que tiene nociones y conocimientos para desarrollar el tipo de trabajo. Ok, Sandra, muchas gracias. ¿Alguien más? Pues sería como una persona líder ahí encargada de todo el proceso. Ok, ¿alguien más tiene un aporte?
A este módulo voy a estar encima de ustedes, muchachos, con todo, las actividades del ser, con absolutamente todo. Bueno, la cualificación, porque es que hay mucho presentismo y me doy cuenta cuando presentan un examen y se totean el examen. Entonces, uno dice, si entendieron, no entendieron, estuvieron en clase durmiendo debajo de las cobijas, virtual, no estuvieron. Entonces, y estos temas de inventario sobre todo me interesa que los interioricemos mucho. La cualificación hace referencia, sí, precisamente a esas características que deben tener las personas y que cumplan pues con esos requisitos de habilidades, destrezas para poder desempeñar pues, las actividades que se vayan a desarrollar dentro de la bodega. Entonces, con respecto al personal, pues es importante saber cuántas personas van a haber, si están calificadas o cualificadas para realizar la actividad, si se va a desarrollar por turnos, cómo van a estar organizadas esas cuadrillas y pues cuál es la disponibilidad o la disposición de la empresa para o reducir o aumentar el número de personas dependiendo pues las necesidades de la bodega de almacenamiento. ¿Listo? Por les decía, no podemos tener a todas las personas en la bodega al mismo tiempo o por lo menos en las mismas áreas. ¿Listo? Eso creo que ustedes ya pues lo intuyen pues para las personas que no trabajan en el área logística. Cuando yo hago esta evaluación del personal, pues puedo determinar la capacidad de funcionamiento de mi bodega. Yo puedo tener una bodega muy pequeña, donde solo caben 4 personas en cada turno. Entonces esto también va a determinar esa capacidad de funcionamiento, ¿sí? Porque yo puedo decir, es que solo tengo 4 personas, pues mi capacidad no va a ser tan alta. O lo contrario, puedo tener una bodega muy grande, pero mi capacidad económica es tener las mismas 4 personas. Entonces me pueden decir, pero es que usted puede duplicar el almacenamiento, el cargue, el descargue. Sí, pues es que no cuento con el personal. ¿Listo? Entonces eso lo puedo determinar cuando hago ese cálculo también de el personal con el que puedo contar. Esto pues obviamente me va a ayudar a determinar la productividad de mi bodega de almacenamiento. O si es necesario pues implementar otros sistemas. Y el control de inventarios, entonces, para el control de inventarios es importante tener en cuenta o preguntarse en ese diseño del almacén cómo se lleva a cabo ese control del almacén. Hay software, que era lo que nos decía Jason hace algún momento, anteriormente era manual, entonces ahora cuentan con un software para la gestión de almacenes. Ese software, bueno, en algún momento de pronto lo voy a ampliar, pero esos software hace referencia a programas que me van a indicar cuáles son las áreas óptimas dependiendo del tipo de producto. Entonces yo puedo decir, voy a almacenar enlatados. Entonces la bodega, ese software me puede sugerir almacénenlo en tal parte de su bodega, ya sea porque tiene baja rotación, ya sea porque es el lugar más fresco, ya sea porque es el lugar menos peligroso, dependiendo pues como esos parámetros que yo le haya dado al programa para almacenamiento. Hay software tan especializados que de una vez me hace la codificación de ese producto, genera la codificación del área donde va a estar almacenada y me lo ingresa al inventario, ¿sí? Entonces hay software que son así especializados. Pues para nosotros, de pronto de una forma más manual, es contar con la experticia del almacenista, que me va a decir, eso por lo general se almacena ya, no sé qué, venga, lo codificamos, miramos ese checklist de todos los productos que tenemos y asignamos codificación y demás. ¿Listo? Preguntarnos, pues, para ese control de inventarios, cuáles son los medios disponibles para generar ese control de inventarios. Es necesario agilizar los pedidos. Es conveniente reducir el stock. Entendemos a qué se hace referencia con stock. Sí, señor, es la cantidad de productos que yo puedo almacenar en mi bodega que no se me puedan dañar y deteriorar. Ok, muy bien, Sandrita. ¿Alguien más? ¿Alguien más vino a clase aparte de Sandra? Bueno, en fin, estos datos del control de inventarios pues me van a ayudar a mejorar pues todos los sistemas de almacenamiento, de preparación de pedidos, me van a ayudar a reducir también el producto perecedero, pues el producto que se vaya a dañar, me ayuda a determinar cuál va a ser el stock que se puede gestionar dentro de mi bodega, la ubicación, en fin. Por aquí ya brinco a alguien, Natalie, levantó la mano, Natalie.
Profe, no, yo no brinqué, voy a hacer una pregunta. Profe, el stock dice que uno debe revisar qué cantidad se puede gestionar, pero en el caso de los productos importados, ¿cómo hace uno? Porque uno pide una cantidad y le despachan otra. Entonces, ¿cómo se hace una buena optimización del espacio? Es decir, en esos momentos, después de la pandemia, con lo que pasó y cómo están los contenedores a nivel mundial, yo hago un promedio de que en un mes vendo 50, aumento, no sé, un 10%, pido 100 rollos y me dicen, te puedo fabricar solamente 50. Además de eso, ¿cómo medir? Porque yo tengo retrasos, o yo no, todo el país tiene retrasos entre un 3 meses, 6 meses, porque además no somos un Prepara- país exportador, solo importador. ¿Cómo se mide eso? Ujú. ¿Cómo medir el stock del almacenamiento, Sandra? Natalie, perdón. Lo que pasa es que ahí sí tenemos que tener muy en cuenta es eso hace parte pues como de los inventarios, pero hace parte de los inventarios de producto en tránsito. Entonces tenemos que contar es con lo que pedí, con lo que me está mandando mi proveedor. No hay otra manera, no hay otra manera. O sea, es como un cálculo histórico que yo hago de cuál es la rotación de mi producto, ¿sí? Entonces mi producto rota cada mes, entonces, y tengo un artículo en tránsito, por decir algo, 20 unidades vienen en tránsito y mensualmente yo vendo 15. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi stock al final del mes debería ser 5, ¿cierto? Entonces yo hago el cálculo es con base en eso, restando de lo que proyecto sale a la venta más lo que viene en tránsito. Eso en el caso de, como tú dices, que el producto te llega, la mercancía te llega porque no la produces. Así se calcula el stock. Pero digamos, para mantener siempre el stock 5 es casi que imposible. O sea, eso tiene que ser como un relojito y eso tampoco funciona así. Habrá periodos en los que de pronto voy a tener más stock, ¿cierto? En la bodega, o habrá momentos en que no voy a tener, pues porque vendí y no me llegó la mercancía. Pero por lo general es mantener como ese estándar en mi bodega, decir, este es el espacio de almacenamiento para ese producto, para esa mercancía, teniendo en cuenta, como te digo, ese histórico que se debe mantener. ¿Listo? Es la única manera, no hay una fórmula matemática que yo te pueda decir es qué es esto. Eso va a depender del histórico de cómo tú vendes tu producto y lo que estás pidiendo y tienes en tránsito. Wilmer, Profe, o sea, que en este caso es como un balance de lo que tengo, de lo que salió y de lo que me va a llegar. exactamente, exactamente. Así se hace el cálculo. Es hacer ese promedio. Eso, digamos que es, voy a decirlo en otras palabras, es como muy tegua, sí, es como muy tegua, pero el software me lo puede calcular, pero eso en la vida real va a ser de otra manera, porque el software me puede decir, usted tiene en la bodega, tiene cuatro artículos, en tránsito vienen 10, pero no he vendido nada. Entonces el software me puede decir, tiene capacidad de almacenamiento de 3. Sí, pero es que no salen esos 10 este mes, o no llegaron, entonces tengo la bodega vacía. Voy con Natalie y luego nuevamente con Sandra. O te quedó la mano levantada, Natalie. Profe, no yo. Profe, yo eso lo entiendo, lo que el compañero decía es cierto, o sea, uno hace un porcentaje, uno coge lo que vendió en un mes, además de lo que vendió en un mes, lo que está en tránsito, le aumenta un poquito más lo que va a pedir, ¿cierto? Pero dos preguntas claves, ¿se puede, o sea, uno podría calcular el tiempo de retraso para aumentar el pedido, pero ¿cómo hace uno para decir, bueno, yo voy a calcular también que en los últimos 3 meses no ha llegado? Entonces, para pedir otro producto, o sea, uno, porque es que uno dentro de las empresas mide los factores de la empresa como tal. ¿Cómo hace uno para medir los factores externos
como lo que está pasando a nivel mundial. Uno, pues yo sé que es difícil, pero no sé si por una fórmula o uno dijera, venga, estudio más en esta, no sé, miro qué pasó el último mes, qué me traen las noticias, porque uno simplemente se Es remite que, a solo la empresa. es que Sandra, estoy pegado con Sandra, Natalie, es impredecible, o sea, yo no puedo Profe, me medir un quiere factor, hacer el favor y me suelta. Gracias. es un factor externo, como tú lo has dicho, Natalie, es un factor externo. Yo no puedo, yo no puedo calcular que ese buque carguero se quedó allá en el canal del Suez, no, ni tampoco puedo determinar cuánto tiempo va a llevar que sacaran ese buque. O sea, Profe, es no, o sea, pero imposible. hay situaciones como la que usted acaba de mencionar que yo diría, listo, eso sí no, porque fue como en el buque que se quedó encallado hace como 3 o 4 meses, ¿cierto? O Ajá. que cerraron el puerto de Belgín hace 3 semanas y estuvo Ujú. cerrada 2 semanas. Pero Ujú. yo diría que como empresa yo sí puedo decir, vea, esta es mi situación actual, esta es la situación actual mundial, durante ya hay atrasos de 3 meses para poder medirlo dentro de la empresa, porque ¿qué me pasa a mí? Yo estoy aprendiendo a cómo se hacen esos pedidos, ¿cierto? Ujú. Pero yo reviso y miro y solamente se miran las cifras de adentro, o sea, no dicen como, venga, es que los contenedores están demorando tanto tiempo, si este producto no me va a llegar, aumentemos a este. Es que Sandra, ay, bendito, uy, Natalie, qué pena, pero tengo a Sandra, vea, la tengo entre ceja y ceja, y ya sé por qué es. Este, Natalie, es que eso se debe calcular, es Señora, con aquí base, estoy. se debe calcular, bueno, Natalie y todos, porque obviamente esta reflexión sirve para todos, obviamente, para los que están durmiendo también. Se debe calcular con base a la información que yo tengo de mi empresa, de mi empresa. Obviamente yo hago una estimación de tiempos estándar, por decir algo. Yo sé que un buque se demora desde China, estoy inventando, hasta el puerto de, de Buenaventura, 3 meses. Ese es el estándar. Que yo dentro de mi negociación diga, voy a dar 15 días más, ¿cierto? Un mes más por contingencia. Entonces yo ya sé que cada 4 meses a mí me va a llegar mi mercancía. Entonces yo calculo cuánta mercancía pedir para 4 meses, porque yo sé que me va a llegar cada 4 meses. Yo debo abastecer mi bodega cada 4 meses. Entonces debo calcular tener mercancía para 4 meses. Pero no hay una fórmula, y te lo digo sinceramente, que me permita calcular agentes externos. No lo hay. De hecho, bueno, les voy a contar una, digamos, no anécdota, una experiencia de una compañera que trabaja con software, trabaja con Microsoft. Las proyecciones de ellos son una producción de dentro de 2 y 3 años, o sea, ellos están vendiendo software que ni siquiera ha salido al mercado y computadores que ni siquiera han salido al mercado. Pero esa proyección se hace con base a mi empresa, lo que yo pronostico vender o almacenar o tener dentro de mi bodega de almacenamiento. Imagínense ustedes, estoy proyectando una venta de $180,000 o de 57,000 unidades de software dentro de 2 años. Y dentro de 2 años puede que las rutas hayan cambiado completamente. Entonces, ese cálculo es no imposible, pero no existe matemáticamente cómo poderlo determinar. Es un estimado y se hace a través del histórico que yo tenga con la información que tengo de mi organización. Obviamente una información pues digamos, del cliente o de la empresa transportadora que me dice, señora Natalie Bermúdez en Colombia, más o menos 3 meses está demorando en llegarle su mercancía para ponérsela en el puerto de Buenaventura. Entonces ya con eso tú dices, ok, cada 4 meses me va a llegar mi mercancía. Pero lo que pueda pasar en esos 3 o 4 meses es muy difícil, Natalie, de calcular. Por eso llamamos stock, por eso llamamos al stock de mercancía. Siempre tener mercancía en stock. No sé, Natalie, si te confundí más.
No, profe, no me confundió más, estoy clara. Y la otra pregunta es, ¿qué tan sano es llenar los espacios? Me explico. Eh, yo tengo disponibilidad en la bodega y tengo demarcados qué productos van, ¿cierto? Como en cualquier empresa. Ujú. Cuando llega material y el otro se demora muchísimo, ¿qué tan sano es llenar ese, no sé, tengo un nombre genérico, tengo un Solar Master al 5, 20 y 35, pero es que el 5 no me va a llegar. Entonces, llenémoslo todo con 35, que ya después cuando llegue lo cambiamos. Eso dentro de una bodega, ¿qué tan sano es ocupar los espacios de los materiales que no están disponibles en ese momento en stock y que van a llegar? Es completamente válido, siempre y cuando las especificaciones de tu bodega de almacenamiento tengan la capacidad para poder almacenar ese producto. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me explico? ¿Qué quiere decir? Que el layout o el área demarcada o la estantería o el área en general que usted tenga para producto A, pero voy a poner producto B, aguante o soporte ese almacenamiento. Por supuesto, pues si tengo unos espacios vacíos, pues son espacios subutilizados y tengo aquí esto completamente atiborrado de mercancía, pues lo que hago es una, digamos, redistribución del área para almacenarlo de una manera más dinámica, por así decirlo. Puede que este producto salga rápidamente. ¿Cuál es, digamos, la técnica o lo ideal cuando eso sucede, y eso sucede muchísimo? Siempre sacar la mercancía que está en el espacio que no corresponde. ¿Sí me hago entender? O sea, desocupo rapidito el espacio que no al que no corresponde esa mercancía porque puede llegar el otro. ¿Sí? Y obviamente en términos de ubicación, del operario y demás, decir, oiga, ¿dónde está este material? Entonces, si yo desocupo el área que corresponde, entonces ya me voy a perder en la bodega. Pero es completamente válido, Natalie. Eso se utiliza muchísimo. Listo, profe, gracias. Ok, ahora sí vamos con Sandra Tamayo. Con todos ustedes, Sandra Tamayo. Sandra, te No, profe, escucho. es que en base a lo que Natalie estaba hablando ahorita, que hay que tener muy en cuenta también que el mundo se paralizó durante más de 3 meses, entonces no todo el tiempo le va a llegar a uno la mercancía, porque es que ¿qué hizo la gente? Cuando empezamos otra vez la reactivación económica, la gente le dio salida a lo que tenía. Y para volver a tener inventario en existencia se va a demorar otro tiempo. Entonces por eso es que muchas veces la mercancía no llega a tiempo o no llega lo suficiente que uno está pidiendo. Sí, claramente, o sea, digamos que con esa parálisis pues, que tuvimos en el 2020, pues obviamente eso retrasó muchos procesos, inclusive de producción, pues cuántas empresas dejaron de producir cualquier cantidad de mercancía, de cualquier tipo de mercancía. Y eso pues obviamente hizo un retraso a nivel mundial. Además lo del buquecito, eso sí jodió a media humanidad, porque no solamente era la mercancía que venía en el buque, sino todo lo que retrasó ahí para atrás. Por eso ya acudimos al stock de mercancía, ¿sí? Para poder tener una, digamos, un producto en la bodega que ni me genere un sobrealmacenamiento ni tampoco desabastecimiento en los momentos críticos, pues que no tenga materia prima o producto, en fin. ¿Listo? El diseño del almacén, entonces, como ustedes se dieron cuenta, engloba todo lo necesario para definir la distribución, disposición que debe tener el almacén. Entonces, esta es pues, una tarea muy importante, muy, digamos, al detalle, en la que podemos estar nosotros involucrados, por supuesto que sí, en el caso de que se requiera o que no tengamos la oportunidad. Requisitos: manejar mucha y precisa información. O sea, la persona que vaya a diseñar una bodega de almacenamiento debe saber de qué se trata lo que hace la empresa, ¿cierto? Pues a veces se contratan externos, pero más en un tema, digamos, técnico. Pero de distribución de estantería, de rotación de productos, de áreas dentro de la bodega, debe ser alguien que conozca, obviamente,
la bodega. Entonces, tener un registro de todo lo que pasa dentro de la bodega, de la mercancía, de las entradas, de las salidas, de los horarios de cargue, descargue, perdón. También se debe crear un flujo para que la información circule ágilmente, identificar los productos, en fin. Tiene una cantidad de requisitos pues, que no se los van a nombrar uno por uno, pero que ustedes los van a leer muy juiciosamente para su examen. En términos de distribución, para conseguir pues, los objetivos de ese almacén, de que todo fluya correctamente, se debe efectuar una distribución planimétrica, ¿sí? La distribución planimétrica. ¿A qué hace referencia a esto? Pues al término layout, que es lo que yo les he venido mencionando, que es el layout, como esa distribución, la marcación de la bodega, ¿cierto? Es como el croquis, por así decirlo, o el mapa de la bodega de almacenamiento, ¿sí? Pues es supremamente útil porque facilita tareas de mantenimiento, determinar pues cuáles son los medios necesarios para agilizar movimientos, para hacer distribuciones, para mejorar los tiempos. Entonces el layout es como ese mapa que me permite ver de manera general mi bodega, por dónde puedo transitar, cuáles son tapón, cuáles son las vías de acceso, cuáles son las más amplias. Es un croquis, es un mapa, ¿listo? Entonces, en ese diseño de la distribución de nuestra bodega, pues se tienen en cuenta las zonas de carga y descarga, zona de recepción, almacenamiento, preparación o picking, zona de expedición. Bueno, algunos tienen zonas adicionales que son las bodegas de almacenamiento más cachetudas, que tienen pues como una zona para garaje, otra zona para lavado, en fin, ¿cierto? Son como más cachetudos. Este es un layout, este es un mapa general de una bodega, así. Entonces, nos tiene acá zonas de almacenaje compacto, o sea, en estantería un poco más compacta. Aquí tiene, ahora pongo aquí esto con láser. Entonces, ve, aquí tiene una zona de almacenaje compacto, almacenaje de rotación media, en esta zona de picking, grandísima esa zona de picking, esa bodega es gigante, y esta es la de rotación media también. Bueno, no tiene rotación baja y rotación alta, todo es rotación media, ok, listo. Este es almacenaje en bloque, por unidades de carga, así lo distribuye. Esto es un layout. Entonces esto me permite entender que esto debe ser estanterías, que estos son pasillos. ¿Listo? Muchachos, eso más o menos es un layout. Me hubiese encantado que hubiéramos hecho un mapa de una bodega y diseñado la bodega bien bacana, pero bueno. Dicen por ahí que el tiempo es muy corto en televisión. Muchachos, muchachines. Vamos a ver rápidamente. No, veamos este en el próximo. No, veámoslo de una vez. Veamos este y nos vamos a desayunar. Muchachos, para sus compañeros que de pronto me marcan asistencia, y para ustedes también, yo estoy revisando constantemente quiénes están conectados. ¿Listo? Porque es que a las 9 mágicamente resulta que 25 personas marcaron asistencia, pero he conectado solo a 15 personas. Entonces tampoco pues. ¿Cómo, profe? ¿Qué dijo? Que no escuché, que se fue el internet. Que para que le retroalimenten a sus compañeros cuando puedan. Que yo constantemente estoy revisando quiénes están conectados. Porque a las 9 mágicamente aparecen 25 personas marcando asistencia, pero realmente en clase en este momento hay 14 personas. Bueno, 15 conmigo. ¿Listo? Por lo menos hagamos presentismo. Bueno, entonces, configuración del diseño de un almacén. Entonces, las zonas del almacén, ya hablamos del layout de un almacén logístico. Entonces, no solamente a la zona de almacenamiento de producto, sino en general a toda la distribución de la mercancía.
¿Listo? A eso hace referencia. No, muchachos, hagamos algo, lean este documento es supremamente ladrilludo para yo explicarlo, yo sé que ustedes con una lectura rápida, son 25 diapositivas, ustedes la leen rapidísimo. Despejamos esa temática, si les parece, ¿no? Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, pues